A continuación empezamos el tema 7 sobre ortogonalidad y mínimos cuadrados. Es uno de los temas más útiles a lo largo de la carrera de Ingeniería Biomédica y lo utilizarán en muchísimas asignaturas. En esta sesión lo que vamos a definir va a ser el producto interno, la longitud, la ortogonalidad. Vamos a ver qué son conjuntos ortogonales, bases ortogonales y una matriz ortogonal. Todo este contenido se ha extraído del capítulo 6 del libro de ley. Y los mínimos cuadrados, que es una de las técnicas más utilizadas y más conocidas para ajustar curvas, por ejemplo, o para determinar modelos a diferentes situaciones físicas, pues empezó a usarse por Legendre para resolver problemas de geodesia y por Gauss para resolver problemas de astronomía al principio del siglo XIX. Luego Gauss hizo la conexión de este método con la distribución de los errores de medida y actualmente es uno de los métodos más usados, como decíamos al principio, para realizar todo tipo de ajustes. Aquí vemos una de las múltiples aplicaciones, por ejemplo, para calcular una terapia de radiación, pues ver cómo se puede planificar qué radiación aplicar, dónde, etcétera, para conseguir una determinada un determinado máximo, un determinado pico de energía en una profundidad determinada dentro del cuerpo, por ejemplo. También todo lo que tiene que ver con el control robótico normalmente se ha formulado de manera clásica con mínimos cuadrados. Actualmente se pueden utilizar otras funciones, otros criterios de optimización, y estos criterios se pueden considerar como una versión evolucionada del mínimos cuadrados. Bueno, pues veamos cómo vamos a llegar a esos mínimos cuadrados a base de definir lo que es la ortogonalidad entre vectores. Para ello vamos a definir el producto interno de momento en Rn, como el producto interno de dos vectores en Rn, pues se representa de esta forma, bien con un punto, bien con ángulos, y se define como el producto de componente a componente entre estos dos vectores. Vamos haciendo todos estos productos y finalmente los sumamos todos. Si consideramos u y v como vectores columna, pues entonces este producto escalar es simplemente u transpuesta por v. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos estos dos vectores, pues será el 2 por el 3 más el menos 5 por el 2 más el menos 1 por menos 3. Sumamos todo eso, nos da menos 1, y ese sería el producto escalar entre los dos vectores. En general, aquí lo damos como teorema de las propiedades que cumple este producto escalar para Rn, pero en realidad esta es la definición de cualquier producto escalar. Una función cualquiera es un producto escalar si para cualquier tripleta de vectores y cualquier escalar del cuerpo sobre el que está definido esos vectores, pues se cumple que el producto escalar es conmutativo, es distributivo con respecto a la suma, se puede operar. Si primero escalo un vector y luego multiplico con el producto interno, pues es lo mismo que escalar el producto interno y escalar el segundo vector. También el producto escalar de un vector por sí mismo tiene que ser siempre mayor o igual que 0, y de hecho solo es 0 si y solo si el vector que estamos operando es el vector 0. Como corolario, pues tendríamos que, a partir de estas propiedades, sobre todo de esta, pues esta y estas dos, pues resulta que el producto escalar es una operación lineal con las combinaciones lineales, de forma que si yo tengo una combinación lineal y lo multiplico escalarmente por otro vector, pues lo que tengo es este resultado en el que voy combinando linealmente los productos internos entre los diferentes vectores y el vector v. La longitud de un vector se puede definir como la raíz cuadrada del producto escalar entre un vector y sí mismo. Esto es válido para cualquier espacio vectorial, no solamente para Rn. En el caso particular de Rn, pues este producto escalar de un vector consigo mismo, pues lo que nos da es la distancia euclídea o la longitud de euclídea que estamos acostumbrados a manejar. La longitud, por ejemplo, de este vector que está en R4, pues sería el 1 al cuadrado menos el
menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 0 cuadrado. Sumamos todo eso, raíz cuadrada, que nos da un 3. Para cualquier vector v y cualquier escalar se verifica que si yo escalo el vector y luego calculo su norma, es lo mismo que si primero calculo la norma del vector y luego lo escalo por el valor absoluto del escalar. Para demostrar esto, lo vamos a dar la demostración solo para Rn. Esta propiedad es cierta para cualquier vector, en cualquier espacio vectorial. Pues lo que tendríamos que demostrar para Rn es que si yo primero escalo el vector, pues ahora si mido su longitud, la longitud en Rn se mide de esta forma, saco factor común el r cuadrado. El r cuadrado además puede salir de la raíz como raíz de r cuadrado. La raíz de r cuadrado es el valor absoluto de r. Y lo que me queda dentro de la raíz es la norma de v. Por lo tanto, ya habríamos demostrado que la norma de r por v es lo mismo que el valor absoluto de r por la norma de v. Por ejemplo, esto nos puede servir para conseguir vectores unitarios en cualquier dirección. Yo tengo este vector, quiero conseguir un vector unitario en la dirección de v, pues para ello lo que hago es que escalo v, lo divido por la norma de v. Este sería el resultado y podemos comprobar cómo efectivamente la longitud de este vector u sub v, si aplicamos la definición, es efectivamente 1. Utilizando vamos a definir ahora lo que es la distancia entre vectores y para ello vamos a basarnos en una analogía de distancia entre escalares. La distancia entre dos escalares cualesquiera, a y b, la vamos a definir como el valor absoluto de a menos b. Por ejemplo, la distancia entre el 2 y el 8 pues es 2 menos 8 en valor absoluto, lo que es lo mismo que el valor absoluto de menos 6, que es 6. Efectivamente hay 6 unidades entre el 2 y el 8. Y daría igual que me mida la distancia del 2 al 8 que del 8 al 2. Aquí tenemos que calcular la distancia del 8 al 2. Igual, ahora vamos a medir la distancia entre el menos 3 y el 4. Hay 7 unidades. Pues sería el valor absoluto del primero menos el segundo. Esto daría menos 7 en valor absoluto, que es 7. Efectivamente hay 7 unidades entre el a y el b. Así que hemos definido la distancia entre escalares como el valor absoluto de a menos b. Bueno, pues ahora vamos a definir la distancia entre vectores como la norma del primer vector menos el segundo. Es totalmente análogo a lo que teníamos aquí, solo que ahora en vez de valor absoluto tendremos una norma de un vector. Por ejemplo, queremos calcular la distancia entre los vectores 7, 1 y 3, 2. El 7, 1 estaría aquí, que es el vector u, el vector v es el 3, 2, que lo tendríamos aquí, y esa distancia es esta, la norma de este vector u menos v. U menos v, pues este sería u menos v es 4 menos 1, que es este vector que tenemos aquí, el u menos v, y ahora lo que estamos midiendo es la longitud de este vector, que en este caso concreto pues es raíz de 17. Para cualquier pareja de vectores en R3, pues esta sería la distancia entre esos dos vectores y vemos como esto es directamente la distancia euclidia a la que estamos acostumbrados. Vamos a poner un ejemplo trabajando en R2. Supongamos que tenemos dos vectores u y v, que sabemos son ortogonales, este u y v, pues vamos a decir que dos vectores son ortogonales si la distancia de u hasta v es la misma que la distancia desde u hasta menos v. ¿Veis cómo? Este es v, este es menos v, y estas dos distancias son iguales si los vectores u y v son ortogonales. Para comprobar que esta propiedad es cierta, pues vamos a calcular la distancia al cuadrado de u a v, vamos a calcular la distancia al cuadrado de u a menos v. Esta distancia sería u menos v en norma, esta sería u más v en norma. Por definición de distancia al cuadrado, aquí falta un cuadrado. Por definición de la norma al cuadrado, pues tendríamos u menos v producto escalar consigo mismo. Aquí abajo tendríamos u más v producto escalar consigo mismo. Desarrollando este producto escalar, pues tendríamos el producto de u con u, de v con v
y menos el doble producto de U con V o de V con U, que es lo mismo. Aquí abajo tendríamos lo mismo, solo que en vez de menos el doble producto tendríamos más el doble producto. Este U por U es la norma cuadrado de U, este V por V es la norma cuadrado de V y menos 2 U por V. Esto se quedaría igual. Aquí abajo tendríamos la misma transformación. La ecuación que nos dice que estas dos distancias son iguales, lo que nos está diciendo es que estas dos expresiones son iguales. Cancelando los términos comunes, al final lo que tenemos es que menos 2 U por V es igual que 2 U por V. La única cifra el único escalar que cumple que menos x es igual a x es x igual a 0, por lo tanto U por V tiene que ser 0. Bueno, pues aquí hemos llegado a la conclusión de que si U y V eran ortogonales entre sí, entonces su producto escalar es 0. Pero esto lo habíamos derivado para vectores en R2. Resulta que esa es la definición de ser vectores ortogonales para cualquier espacio vectorial. Dos vectores cualesquiera en un espacio vectorial, el que sea, son ortogonales si y solo si su producto escalar vale 0. Como corolario, pues tenemos que el vector 0 es ortogonal a cualquier otro vector. Y a partir de esta definición, pues podríamos demostrar el teorema de Pitágoras, que dice que dos vectores U y V en un espacio vectorial cualquiera son ortogonales si y solo si la norma de U más V al cuadrado es lo mismo que la norma de U al cuadrado más la norma de V al cuadrado. La ortogonalidad entre un vector y un espacio vectorial la definimos de la siguiente manera. Tenemos U con un vector de un espacio vectorial V. Tenemos W, que es un subespacio de V. Bueno, pues U es un vector, es ortogonal a todo un subespacio si ese vector es ortogonal a todos los vectores de ese subespacio. De hecho, el conjunto de todos los vectores ortogonales a W se denota como el W perpendicular. Se llama el complemento ortogonal de W. Este conjunto de todos los vectores que son perpendiculares a W se le llama el complemento ortogonal de W. Por ejemplo, supongamos que tenemos un plano, todos los vectores perpendiculares a este plano son los que se contienen en esta recta L. Cualquier vector z que esté en esta recta L es perpendicular a cualquier vector W que esté en este subespacio W. Por lo tanto, se dice que L es el complemento ortogonal de W. Y al revés, el complemento ortogonal de L es W. Tenemos el siguiente teorema. Si sea W un subespacio vectorial de V, pues el vector X pertenece al complemento ortogonal de W si y solo si X es ortogonal a cada vector a todos los vectores de un conjunto que genere W. Y por otra parte, el complemento ortogonal de W es un subespacio vectorial de V. En este teorema no vamos a dar la demostración. En el teorema siguiente sí. Vamos a tener una matriz de tamaño m por n y tenemos que el complemento ortogonal del espacio de filas de A es el espacio nulo de la matriz A. Y por otra parte, el complemento ortogonal del espacio de columnas de A es el espacio nulo de la matriz A transpuesta. Aquí lo tenemos representado gráficamente. Este sería el espacio de columnas de A, de filas de A. Su complemento ortogonal es el espacio nulo. Este sería el espacio de columnas de A. Su complemento ortogonal sería el espacio nulo de A transpuesta. Bueno, vamos a demostrarlo. Aquí hemos dicho que el espacio nulo de A es igual que el complemento ortogonal del espacio de filas de A. Es decir, que todo vector de aquí pertenece a este conjunto y al revés. Todo vector de este conjunto pertenece al espacio nulo de la matriz A.
Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar que todo vector del espacio nulo pertenece al espacio al complemento ortogonal del espacio de filas. Sean las filas de A. Esta vez son filas. Atención que normalmente solemos definir los A sub I como las columnas de la matriz A. No, son las filas de la matriz A. Lo que pasa es que consideradas como vectores columna. Entonces, para cualquier vector X del espacio nulo de A, lo que sabemos es que A por X es igual a 0, porque X pertenece al espacio nulo de A y esta es la definición de todos los vectores que cumplen esa propiedad. O sea, todos los vectores que pertenecen a este espacio nulo tienen que cumplir esta propiedad. La matriz A yo la puedo escribir como la concatenación de sus filas. Dado que estos son vectores columna, pues tengo que transponerlo para conseguir las diferentes filas. Si ahora multiplico esta matriz por X, lo que tengo es A1 transpuesta por X, A2 transpuesta por X, etc. Pero esto es lo mismo que el producto escalar entre A sub 1 y X. Esto es lo mismo que el producto escalar entre A sub 2 y X. Pero aquí decíamos que estos productos escalares eran 0. Luego, esto debe ser igual que deben de ser iguales a 0. Por lo tanto, X es ortogonal a todas las filas de la matriz A. Como todas las filas de la matriz A generan el espacio de filas de la matriz A, entonces por el teorema anterior, X pertenece al complemento ortogonal del espacio de filas de A. Por otra parte, ahora queremos demostrar lo contrario. Cualquier vector que pertenezca a este complemento ortogonal debe pertenecer también al espacio nulo de la matriz. Bueno, vamos a considerar un vector que pertenezca a este espacio ortogonal. Por el teorema anterior, pues sabemos que si pertenece a este espacio, debe de ser ortogonal a un subconjunto, a todos los elementos de un conjunto que generen el espacio de filas de A. Es decir, a las filas de A. Las filas de A generan todo el espacio de filas de A. Por lo tanto, X tiene que ser ortogonal a todas las filas de A. Pero esto precisamente era lo que teníamos en el punto anterior. Por lo tanto, sabemos que A por X tiene que ser 0. Y por lo tanto, X pertenece al espacio nulo de la matriz A. Por otra parte, la segunda parte del teorema nos dice que el complemento ortogonal del espacio de columnas de A es igual que el espacio nulo de la matriz A transpuesta. Vamos a definir la matriz B como A transpuesta. Entonces, según la primera parte del teorema, esto que acabamos de demostrar aquí, pues lo que nos diría es que el complemento ortogonal del espacio de filas de B es igual que el espacio nulo de la matriz B. Ahora sustituyo B por su valor, que es A transpuesta. Luego esto será el complemento ortogonal del espacio de filas de A transpuesta, tiene que ser igual que el espacio nulo de A transpuesta. Pero el espacio de filas de A transpuesta es lo mismo que el espacio de columnas de la matriz A. Y tendríamos automáticamente demostrado que el complemento ortogonal del espacio de columnas de la matriz A es igual que el espacio nulo de la matriz A transpuesta. A continuación, enunciamos un teorema mediante el cual afirmamos que podemos medir el ángulo entre cualquier pareja de vectores, sean del espacio vectorial que sean, no solamente en Rn, y lo podemos medir a través del espacio del producto interno. El producto interno entre esos dos vectores afirmamos que tiene que ser la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que forman. Esto es lo que se llama el teorema del coseno. Estos son los ejercicios que vamos a realizar para esta sección. Y a continuación pasamos a la definición de conjuntos ortogonales, bases ortogonales y matrices ortogonales. Un conjunto es ortogonal, sea S un conjunto ortogonal, un conjunto de vectores. S es ortogonal si y solo si el producto escalar entre cualquier pareja de vectores es 0 para cualquier
pareja de vectores diferentes. Por ejemplo, si tenemos estos tres vectores y calculamos el producto de u sub 1 por u sub 2, u sub 1 por u sub 3 y u sub 2 por u sub 3, todos estos productos dan 0. Un conjunto ortogonal de vectores no nulos, o sea, si S es un conjunto ortogonal de vectores no nulos, entonces S es linealmente independiente y por lo tanto es una base del subespacio generado por el propio S. Vamos a demostrarlo. Sean los vectores u sub i los elementos de ese conjunto y vamos a intentar suponer lo contrario. Vamos a intentar suponer que esos vectores son linealmente dependientes, es decir, que existen unos coeficientes c sub 1 hasta c sub p, no todos nulos, tales que la combinación lineal de estos vectores desde u sub 1 hasta u sub p con los pesos c sub i me dan el vector 0. Si ahora calculo el producto interno de la parte izquierda y la parte derecha con el vector u sub 1, pues lo que tendría sería el producto interno de 0 por u sub 1, tiene que ser igual que, esto es una errata, este igual a 0 no debería estar ahí, tiene que ser igual al producto interno de toda esta combinación lineal por el vector u sub 1. Aplicando el producto interno de 0 por cualquier cosa es 0. Y ahora el producto interno de este vector u sub 1 por esta combinación lineal, pues sería c sub 1 por u sub 1 por u sub 1 más c sub 2 por u sub 2 por u sub 1 y así sucesivamente. Todos estos vectores, como los u sub i son ortogonales entre sí, pues todos estos productos se cancelan, salvo el primero, que es la norma al cuadrado del vector u sub 1. Con lo cual me queda que c sub 1 por la norma de u sub 1 al cuadrado tiene que ser 0, de donde deduzco que c sub 1 debe de ser 0. Es decir, que este coeficiente debe ser 0. Si ahora multiplico esta ecuación, hago el producto escalar con u sub 2, pues lo que tendré es que c sub 2 es 0. Y si lo hago así para todos los coeficientes, al final llego a que todos los coeficientes son nulos y por lo tanto el conjunto S está formado por vectores linealmente independientes entre sí. Con ello podemos definir lo que es una base ortogonal. Un conjunto de vectores B es una base ortogonal de un espacio vectorial V si, primero, es un conjunto ortogonal y B es una base de V. Es decir, tiene que ser base y tiene que ser un conjunto ortogonal. Si tengo un conjunto que es una base ortogonal del vector V, entonces las coordenadas del vector X en esa base, estos serían estos coeficientes que tenemos aquí delante, se pueden calcular de forma muy sencilla. Es simplemente el producto escalar de X con cada uno de los elementos de la base dividido por la norma al cuadrado de ese elemento. Vamos a demostrarlo. Si X es un vector de V, entonces se puede expresar como una combinación lineal de los vectores de la base. Es decir, se tiene que poder expresar de esta forma, donde aún no sabemos quiénes son estos vectores esos coeficientes c sub i. Lo que sí que sabemos es que estos vectores u sub i son una base ortogonal de V. Si ahora multiplico toda la ecuación por u sub 1, hago el producto escalar a la izquierda y a la derecha por u sub 1, pues tendré que x por u sub 1 es igual que esta combinación lineal por u sub 1. Pero dado que los vectores de la base son ortogonales entre sí, el único producto que sobrevive es el que está formado por c sub 1 y u sub 1 por u sub 1, con lo que es lo mismo la norma al cuadrado de u sub 1. Por lo tanto me queda que x por u sub 1 es c sub 1 por la norma de u sub 1 al cuadrado, de donde puedo despejar c sub 1 como este cociente entre el producto escalar de x por u sub 1 dividido por la norma al cuadrado de u sub 1. De esta forma habríamos calculado el primero de los coeficientes. Si ahora multiplicamos por u sub 2 esta ecuación, pues calcularíamos el segundo. Por u sub p calcularíamos el pésimo coeficiente. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos estos tres vectores. Estos tres vectores forman una base ortogonal de R3. Tenemos este vector, el 6, 1, menos 8, y las coordenadas del vector X en la base B, que es una base ortogonal, pues la podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos que calcular
los productos internos de x por u sub 1, de x por u sub 2, de x por u sub 3, esto de nuevo vuelve a ser una errata, y tenemos que calcular las normas al cuadrado de u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Y finalmente combinamos estos resultados diciendo que el vector x es 11 partido por 11 por u sub 1, menos 12 partido 6 por u sub 2, menos 33 partido 33 medios por u sub 3, o lo que es lo mismo, x es u sub 1 menos 2 u sub 2 menos 2 u sub 3. Es decir, que las coordenadas de x en la base B son los coeficientes 1, menos 2, menos 2. Ahora podemos calcular cuál es la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Supongamos que tenemos un vector y, tenemos otro vector u, como tenemos en la figura. Este sería el vector u, este sería el vector y, este sería el vector y. Y lo que queremos calcular es la proyección ortogonal del vector y sobre el vector u. Lo vamos a llamar y tilde, y va a ser, como tiene que estar en la misma dirección de u, pues tiene que ser un múltiplo de u. Es decir, que y tilde tiene que ser alfa u. Una vez que tenga y tilde, yo podría calcular la diferencia entre y e y tilde y a eso llamarlo z. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, para recuperar y, pues primero viajo en la dirección de y tilde hasta llegar a y tilde y luego le sumo z para obtener el vector y. Es decir, que y es y tilde más z. Y tilde hemos dicho que es alfa u. Luego esto será alfa u más z, de donde puedo despejar z, que va a ser la diferencia entre y menos y tilde. Entonces lo que necesito es encontrar cuál es el alfa que hacen que los vectores u y z sean ortogonales. Bueno, pues esa es mi condición para buscar alfa. Z, ¿quién es? Z es i menos alfa u, puesto que era i menos y tilde. Pues será i menos alfa u por u. Y eso debe de ser 0. Este producto pues es i por u menos alfa por la norma de u al cuadrado, de donde podemos despejar alfa, que es simplemente el producto escalar entre i y u dividido por la norma al cuadrado de u. Es decir, que i tilde ya sabemos quién es con este alfa y es la proyección ortogonal de i sobre u. Por ejemplo, supongamos que i es el vector 7, 6, u es el 4, 2, aquí tenemos i y tenemos u en un plano R2. Calculamos el producto escalar entre i y u en la norma de u cuadrado y calculamos el vector y tilde, la proyección de i sobre el vector u, como pues el coeficiente que acabamos de calcular en la transparencia anterior, sería este de aquí. En este caso en concreto pues sería 40 dividido por 20 por u, o lo que es lo mismo 2u, que es el vector 8, 4. Este y tilde es simplemente 8, 4. ¿Quién es z? Z es la diferencia entre i e y tilde. Pues será 7, 6 menos 8, 4, pues es el vector menos 1, 2. ¿Cuánto vale la distancia entre i e y tilde? Pues será, como ya habíamos definido al principio de la sesión, pues será la norma del vector diferencia entre i e y tilde, o lo que es lo mismo, la norma del vector z, que en este caso concreto pues es raíz de 5. A partir de un conjunto ortogonal podemos definir un conjunto ortonormal. Un conjunto de vectores es ortonormal si primero es ortogonal y segundo, todos los vectores que forman ese conjunto tienen longitud de unidad. Por ejemplo, este conjunto formado por tres vectores, u sub 1, u sub 2, u sub 3, con estos valores de aquí, es ortonormal. ¿Por qué? Pues porque si calculo el producto escalar entre cualquier pareja de vectores distintos, me da 0, y si calculo la norma de cada uno de esos vectores, me da 1. Pues el conjunto es ortonormal. Si un conjunto S es ortonormal, entonces ese conjunto es una base ortonormal del conjunto generado, del subespacio generado por ese conjunto de vectores S. Por ejemplo, los vectores de la base canónica son una base ortonormal de Rn, porque son ortogonales entre sí y cada uno tiene tienen longitud 1. Pues como además todos estos vectores generan
Rn, pues este conjunto es una base ortonormal de Rn. Siguiente teorema, lo que nos dice es que si yo tengo un conjunto de vectores ortogonales, entonces, normalizando esos vectores, utilizando esta fórmula, consigo un conjunto ortonormal. Esto es lo que se llama la normalización de vectores. Primero vamos a comprobar que estos vectores normalizados son ortogonales entre sí, pues vamos a calcular el producto escalar entre cualquier pareja de ellos. Este sería el primer vector normalizado, el segundo vector normalizado, calculando el producto escalar entre ellos. Los escalares que están dividiendo podrían salir fuera del producto escalar. Este sería un escalar por u sub i por u sub j, pero habíamos dicho que el conjunto originalmente era ortogonal, luego este producto valdrá 0. Y a continuación tendríamos que comprobar que estos vectores normalizados tienen norma 1. Bueno, la norma de este vector normalizado pues será la norma de este cociente, pero este cociente está formado por un vector y un escalar. Luego habíamos dicho que el escalar podría salir fuera de la norma. Aquí la tenemos fuera ya de la norma, y la norma se quedaría calculada solamente sobre el vector. El vector, de hecho, aquí en este caso lo que estaríamos es dividiendo un número por sí mismo, con lo cual siempre da 1. Sea una matriz cuadrada, las columnas de U forman un conjunto ortonormal si y solo si U transpuesta por U es la matriz identidad. Y en ese caso se dice que la U es una matriz ortonormal. La demostración de este teorema, pues tendríamos las diferentes columnas de U, que serían, pues las vamos a llamar U sub 1, U sub 2 hasta U sub n. Ahora vamos a calcular cuánto vale U transpuesta por U. U transpuesta por U pues sería U sub 1 transpuesta, U sub 2 transpuesta, U sub n transpuesta por la matriz U. Haciendo todos los productos, pues lo que nos queda es una matriz de n por n, en los que el elemento ij es el U sub i transpuesto por el U sub j. Eso es lo que tenemos puesto en cada una de las entradas. Y la condición de que esta matriz sea la identidad, lo único que nos está diciendo es que los productos de la diagonal den 1, es decir, que estas columnas de la matriz U tengan longitud unitaria, y que los productos fuera de la diagonal, para i diferente de j, sean 0. Y eso lo que nos está pidiendo es que los vectores u sub i, u sub j sean ortogonales entre sí. Por lo tanto, ya habríamos demostrado que las columnas de la matriz U, una matriz U que cumpla esta restricción, es un conjunto ortonormal de vectores. Las propiedades de las matrices ortonormales son, por ejemplo, si yo cojo un vector x, lo multiplico por una matriz ortonormal y calculo la norma de esa transformación, la norma de ese vector transformado es la misma que la norma del vector original. De hecho, las matrices ortogonales también se conocen como rotaciones, y después de rotar un vector, pues su longitud no cambia. Otra propiedad que tienen las matrices ortonormales, es que U por X, producto escalar con U por Y, es el mismo resultado que X por Y. Y lo mismo, U por X por U por Y es 0 si y solo si, o sea, estos dos vectores son ortogonales si y solo si los vectores X e Y originalmente también eran ortogonales. Aquí tenemos un ejemplo. Esta matriz U es una matriz ortonormal, porque si calculamos U transpuesta por U, pues nos da una matriz de identidad, y sea X este vector, el raíz de 2, 3. Si ahora yo calculo U por X, pues me queda esto, y si yo calculo la norma de U por X y calculo la norma de X, comprobamos cómo efectivamente tienen los dos vectores la misma norma. Si U es una matriz ortonormal cuadrada, aquí faltaría decir que esto es cuadrado, entonces la inversa de esa matriz es la transpuesta de la matriz. Y además
U transpuesta también es una matriz ortonormal, es decir, las filas de U también forman un conjunto ortonormal de vectores. Estos serían los ejercicios que vamos a realizar para esta sección, y en la sesión siguiente pues vamos a seguir profundizando en las proyecciones ortogonales, ortogonalización de conjuntos de vectores, etcétera.